Buenos días. Buenos días, licenciado. Iniciaremos este día la clase. Quiero ver cuántos interlocutores. 9 por el momento. Me imagino que en el transcurso que vaya iniciando ya tengo 10. Se van a ir incorporando las demás personas. Vaya, bueno, vamos a continuar, a finalizar este día el tema de la compraventa. Veamos. Lo último que habíamos platicado era sobre las obligaciones del comprador. Sus obligaciones principales es recibir la cosa y pagar el precio. Esas son las principales obligaciones del comprador. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del vendedor. Obviamente que las obligaciones principales del vendedor es entregar la cosa y garantizarle la posesión pacífica al comprador. Y eso se llama los vicios de evicción. Y también responder por los vicios ocultos, o sea, los vicios revisitorios. Veamos acá. Entonces, tenemos acá las dos principales obligaciones del vendedor. El primero es la entrega material de la cosa. Eso es lo primero. Conservación y custodia de la cosa mientras no la haya entregado y mientras ésta se encuentre en su poder. Permítanme que se me está descargando esta cosa. Acuérdense que la compraventa generalmente es un contrato de ejecución instantánea, porque al momento de elaborar el contrato, se entrega la cosa inmediatamente, salvo casos excepcionales cuando son ventas a plazo o al crédito. Entonces, tenemos la otra obligación, la entrega, bueno, la obligación principal es entrega material de la cosa. Esto conlleva, en primer lugar, conservar y custodiar la cosa mientras esté en su poder. Y en segundo lugar, la entrega o tradición de la cosa. Aquí hay una diferenciación entre lo que es la entrega, o sea, la posesión, o la tradición. Con la tradición se transfiere el dominio de la cosa. Y luego tenemos el saneamiento de la evicción, la posesión pacífica de la cosa, y el saneamiento de los vicios redimitorios, que son los vicios ocultos que puede tener la cosa. Vamos a ir viendo las disposiciones legales. El artículo 1627, lo vamos a buscar acá. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1627. Sí, artículo 1627. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título sexto del libro segundo. Vaya, entonces aquí ya el legislador con claridad nos dice, mire, la obligación es la entrega de la cosa. Eso es. Y se hace una diferenciación entre lo que es la entrega o posesión de la cosa y lo que es la tradición, que es por medio de la cual se transfiere el dominio de la cosa. Luego tenemos el saneamiento de evicción, artículo 1639 y 1640. Lo vamos a buscar. Alguien que me haga el favor de leerme
Ambos artículos, 1639 y 1640. Artículo 1639. La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y responder de los efectos ocultos de ésta, llamados vicios redivitorios. Artículo 1640. Hay evicción de las cosas compradas cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. Vaya, entonces, gracias. Aquí estamos hablando de la posesión pacífica del bien, ¿verdad? Eso significa que no exista ningún tipo de proceso legal posterior que cuestione el dominio de ese bien al comprador. Que vaya a aparecer alguien con mejor derecho diciendo ser propietario de la cosa vendida, ya en un proceso judicial. Luego tenemos los vicios revisitorios en 1639 y en 1641. Ya leímos el 1639. Hoy leamos a alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1641. Artículo 1641. El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario. Vaya, muchas gracias. Entonces acá estamos hablando que los vicios revisitorios son los vicios ocultos de que puede tener la cosa. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, el caso de la venta de un vehículo, ¿verdad? Que se lo venden a una persona y resulta que cuando arranca el vehículo se le fueron los frenos, tiene freno, o tiene o está botando aceite, o tiene algún otro problema de los que comúnmente tienen los vehículos. Entonces, ahí esos son vicios ocultos, que al momento de comprar el vehículo no fueron, digamos, verificados u observados por el comprador, pero después, cuando va en carretera, de repente el vehículo se le queda y se le encienden los pilotos ahí de emergencia que tienen los vehículos y resulta que ya no tiene aceite, ya botó todo el aceite o bota agua y se le sobrecalienta. Entonces, esos son vicios ocultos por los cuales debe de responder el vendedor. Vaya, ¿qué implica la obligación de entregar? Aquí tenemos dos situaciones diferentes, ¿no? Una cosa es la entrega material de la cosa, valga la redundancia, y otra cosa es garantizarle el dominio pacífico de la cosa. Para eso, pues, tenemos que revisar las disposiciones legales relacionadas con la tradición. Artículos 651 y 652 del Código Civil. Vamos a ver, 651 y 652. Es el título sexto de la tradición y del registro de la propiedad raíz hipoteca, capítulo 1. Alguien que me haga el favor de leerme ambas disposiciones, el 651 y el 652. Artículo 651. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Artículo 652. Se llama tradente
la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre. Y adquiriente, la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Puede entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. En la venta forzada que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal. La tradición hecha por un o a un mandatario debidamente autorizado se entiende hecha por o al respectivo mandante. Vaya, muchas gracias. Entonces, mediante la tradición se transfiere el dominio de la cosa. Sé que hay una intención de transferir el dominio. Y para eso, pues obviamente que debe existir la capacidad legal. Entonces, la tradición es básicamente entregar el dominio de la cosa. Y bueno, el artículo 652 identifica dos sujetos: el tradente, la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él a su nombre, o sea, la cosa es propiedad del tradente antes de que transfiera el dominio, y el adquiriente, la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Entonces, en la compraventa lo que se hace es la entrega material de la cosa, pero no basta la entrega material de la cosa. Hay que garantizar el dominio de la cosa, es decir, se entrega el dominio de la cosa que está siendo por medio del contrato transada, por decirlo así, ¿verdad? Luego aquí vemos, pues, cuáles son los requisitos de la tradición. Y estos requisitos se encuentran señalados en la ley. Por ejemplo, el artículo 653 debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Es decir, no debe existir ningún tipo de coacción, ningún vicio del consentimiento. El 654 requiere también del consentimiento del adquirente o de su representante. Estamos hablando de dos figuras: el tradente, que el dueño de la cosa y que transfiere el dominio, y el adquirente es el comprador, el que adquiere el dominio de la cosa. En ambos casos se necesita el libre consentimiento, libre de vicios. Se requiere el 656 de un título traslaticio de dominio. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el título traslaticio de dominio en el caso de la compraventa? El documento, Lic. ¿Cuál documento? La escritura de compraventa. La escritura de compraventa. Ese es el título traslaticio de dominio. ¿Por qué? Porque por medio de este se está transfiriendo el dominio de la cosa al adquirente. Luego el artículo 657 que no... Ajá. ¿Sí? Y por medio, yo creo que también es más que por medio de ese documento es que se puede realizar el cambio de nombre en Cetrasen, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Por eso es que más Sí. Hay que hacer el trámite, ¿verdad? Es decir, usted hace la compraventa. Cuando es un vehículo. Sí, usted hace la compraventa, luego se va a hacer Trasen, a inscribirla y pagar los derechos respectivos, ¿verdad? Para que salga la tarjeta de circulación a su nombre. Entonces, ahí puede ser en documento privado o puede ser también en documento público. Vaya, entonces, el otro requisito que señala el artículo 657, que no se padezca de error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona de quien se le hace la entrega. Acuérdense que el error es un vicio de consentimiento.
Y cuando se da el error por una falsa apreciación o porque alguien creyó que era el vehículo rojo el que le iban a entregar y era el pickup blanco, entonces ahí puede viciarse el consentimiento. Aquí tenemos un ejemplo. Si alguien vende una vaca, por ejemplo, y por entregar la entrega a otra, hay causal de nulidad, porque este tipo de error en la persona o identidad de las cosas puede causar nulidad, porque ahí no hay un consentimiento, porque la persona por error creyó recibir una cosa y la otra por error entregó otra cosa. El error en la persona en materia de tradición la hace nula. Si por entregar la cosa a Juan, que fue el comprador, la entrego a Juan Guillermo, es causal de nulidad en la tradición, ya que la entrega en las obligaciones de dar, como la que surge para el vendedor de bienes muebles, es un pago, cumplimiento de la obligación. Acuérdense que cuando hablamos de los vicios del consentimiento, hay un tipo de error que no lo vicia. Por ejemplo, el error de derecho. Pero el error en la persona sí vicia el consentimiento. Y acá, pues, eso lo debemos de tener muy en cuenta. Acarrea el vicio de nulidad. Vamos a leer las disposiciones porque es importante leerlas. 653, 654, 656, 657. Vaya, alguien que me lea el 653, otra persona que me lea 654, otra 655. Vamos a llegar hasta el 657. Vaya, comencemos con el, quiero ver, 653. Artículo 653. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. Gracias. Aquí estamos hablando de venta de cosa ajena que requiere ratificación. Vaya, el 654. Artículo 654. La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento del adquiriente o de su representante. Pero la tradición en su principio fue inválida por haber faltado este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación. Vaya, perfecto. El 655. Artículo 155. Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que estos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal. Vale, gracias. O sea, que estamos hablando, es permitida la venta por medio de poder, pero debe estar establecida ahí la cláusula respectiva que autorice a la persona que está representando al mandante, o sea, al mandatario, para ejercer la venta. 656. Artículo 656. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Vaya, el error en la persona. Es decir, debe ser tanto el comprador como el vendedor estar identificados plenamente en ese documento. Y el último, el 657. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse,
o de la persona a quien se le hace entrega, ni en cuanto al título. Si se yerra en el nombre, solo es válida la tradición. Vaya, si se yerra en el nombre, solo es válida la tradición. O sea, solo en el nombre de la persona, pero aquí pues tendría que hacerse la modificación de la escritura, ¿verdad?, para colocar el nombre correcto. Pero dice que a la identidad de la especie se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se le hace la entrega en cuanto al título. Vamos a continuar acá. Entonces aquí tenemos los requisitos de la tradición. Presencia de dos partes, el tradente y el adquirente. Consentimiento del tradente y del adquirente. Existencia de un título traslaticio de dominio, o sea, en este caso la compraventa, la escritura o el documento privado autenticado por notario. La entrega de la cosa con la intención de transferir el dominio. Ahora bien, aquí doctrinariamente se hace una diferenciación en lo que es la entrega material de la cosa y lo que es pues, el dominio. Obviamente que yo puedo entregar una cosa, pero no estoy entregando el dominio de la cosa, no la estoy transfiriendo, no existe ánimo de vender. Entonces aquí tenemos tres diferencias. En la tradición, al efectuarse la entrega, existe de parte del tradente y del adquirente la intención de transferir y de adquirir el dominio. Sí, ¿verdad? Eso es el objetivo. La entrega material de la cosa, cuando existe intención de transferir el dominio o de adquirirlo, o sea, ambas intenciones son al mismo tiempo. Por una parte, el vendedor tiene la intención de transferir el dominio, el comprador de adquirir el dominio. En el caso de una entrega material, no necesariamente existe una intención de adquirir el dominio o de entregar el dominio. Intención que no existe la entrega propiamente tal, sin perjuicio que el acto material sea el mismo, tratándose de los bienes muebles. Estamos hablando de bienes muebles. Que esta intención que se manifieste en la tradición para la existencia de un título traslaticio de dominio, o sea, la intención se debe manifestar en el documento. Es decir, que cuando se realiza una compraventa y solo dice se entrega la cosa material y en este acto se entrega también el dominio. Se entrega el dominio y posesión. La posesión no es lo mismo que el dominio. La posesión es la entrega. El dominio es transferir la propiedad. Entonces, si no dice que se le entregue el dominio, entonces ahí no hay traspaso de propiedad, ¿verdad? De tal modo, si hubo compraventa con anterioridad, se deduce que hay tradición. En cambio, tratándose de la entrega, existe como antecedente un título de mera tenencia o, en su caso, una posesión regular. Vamos a ver el artículo 745. Vamos a buscar 745. Título séptimo de la posesión, capítulo 1 de la posesión y sus diferentes calidades. Alguien que me lea el 745. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño, sea que el dueño o que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que tenga lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo. Bueno, la posesión es la tenencia de la cosa, pero no significa necesariamente el dominio de la cosa, porque yo puedo tener una cosa, pero no ser el dueño de la misma. Vaya, en virtud de la tradición se adquiere el dominio, ya lo sabemos, el dominio de la cosa.
Entonces, ustedes cuando vean una compraventa deben de ver que siempre dice, por este acto se transfiere la posesión y dominio de la cosa. Eso significa que se va a entregar materialmente la cosa, pero además se va a adquirir el dominio. Se le va a entregar al comprador el dominio legal de esa cosa. En cambio, en el caso de entrega propiamente tal, se obtiene solo la posesión, una mera tenencia, sino que para esta última, por regla general, no habilita para adquirir por prescripción. Vaya, entonces la mera tenencia de la cosa no implica tradición, ¿verdad? Por eso una palabrita tan sencilla como decir, en este acto se entrega la posesión y dominio. Si solo dice se entrega la posesión, ahí ya no se le está dando la transferencia, el dominio de la cosa. Aquí tenemos algún cuadrito ahí de comparación, obligación de entrega material de la cosa, del vendedor, en qué lugar se debe entregar la cosa vendida, en qué momento debe efectuarse la entrega de la cosa. Obligación de entrega material de la cosa. La obligación del vendedor se refiere no solamente a efectuar la entrega jurídica, cuando sin estar entregada materialmente la cosa, la ley considera recibida por el vendedor, sino también efectuar la entrega real de la cosa vendida. Es decir, que se da la posesión que implica la entrega material de la cosa y al mismo tiempo se da el dominio de la cosa. Es decir, se transfiere la propiedad de la cosa al comprador. El lugar donde se debe entregar la cosa, bueno, el 1458, ya lo vamos a leer, establece que el lugar donde se contrata al momento de celebrar el contrato, vamos a ver, 1458. ¿Dónde debe hacerse el pago? Dice alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1458. Artículo 1458. Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trate de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor. Entonces aquí básicamente se responde la pregunta, ¿en qué lugar debe entregarse la cosa? El lugar donde se efectúa el contrato. O, si no se estipula, en el domicilio del comprador sería, ¿verdad? Luego, ¿en qué momento debe efectuarse la entrega? Inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Generalmente es el contrato de compra-venta. Al momento que se celebra es de entrega inmediata. En ese momento se entrega la cosa, salvo que esté sujeto a condición o a plazo. Veamos el 1629. Alguien que me haga el favor de leerme el 1629. Artículo 1629. El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio preservar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales.
Perdón, sí. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Pero si después del contrato hubiera menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halla en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos pues que ya la ley nos establece el momento en que se debe efectuar la entrega de la cosa. Y como es de ejecución instantánea, generalmente el contrato de compraventa se debe entregar al momento de celebrar el contrato, inmediatamente después. O puede suceder que sea por cuotas o esté sujeto a una condición. Entonces ahí puede darse caso que sea un contrato de tracto sucesivo. Ahí va a depender. Aquí tenemos las especies o formas de efectuar la tradición. Tenemos cuatro formas. Tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble. Primero, permitiendo la aprehensión material de una cosa presente. Se exige aquí, según la doctrina, la presencia simultánea del tradente y adquirente, la presencia de la cosa a la vista y alcance de ambos, y la aprehensión de ella por el adquirente haciéndola físicamente sin oposición del tradente. Es decir que cuando si es un contrato de compraventa de ejecución instantánea, en el momento se entrega la cosa, al momento de celebrar el contrato. Y debe ser una cosa tangible, es decir, físicamente debe de existir. Segundo, mostrando la cosa tradida. Supone también la presencia de ambas partes de la cosa tradida. Es la forma llamada tradición de larga mano. Por suponerse que el adquirente la aprende ficticiamente extendiendo sobre ella una larga mano. La venta de un bien inmueble. Se llega, se ve, ese es el bien inmueble que se va a entregar. Obviamente que primero hay que celebrar el contrato de compraventa para que llegue a tomar posesión el comprador. Y una vez que dice, es un terreno, ¿verdad? Pues tiene que inscribirse en el respectivo registro. Tercero, entregando las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que está la cosa, guardada la cosa. Mientras que para algunos autores este es la forma de tradición simbólica por excelencia, en la cual las llaves constituyen el símbolo de la entrega. Otros, en cambio, han entendido que también es esta una forma de tradición real, al permitir la tenencia de las llaves, la posibilidad de tomar inmediatamente la posesión por parte del adquirente. La ley no exige, en todo caso, que el almacén, cofre, etcétera, esté a la vista de las partes, pero la entrega de las llaves debe ser real. Vaya, cuando usted adquiere una casa, usted puede llegar a ver la casa, esta casa me gusta, etcétera, hace el contrato de compraventa, pero debe existir la entrega de las llaves. Lo mismo sucede con los vehículos. Usted adquiere un vehículo y ese simbolismo de entregar las llaves es un acto real, es decir, porque si no le entregan las llaves, ¿cómo va a tomar posesión del vehículo? Si no le entregan las llaves, ¿cómo va a entrar a la casa? ¿Cómo va a tomar posesión de su casa? Y el último especie o forma es encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Del tenor del precepto se observa que aquí queda efectuada la tradición al convenirse el encargo. Se trata de un verdadero mandato por el que el tradente se encarga de poner la cosa a disposición del adquirente en el lugar convenido. Bueno, aquí en los contratos de compraventa se puede establecer el lugar de entrega de la cosa. Siempre se establece y el plazo de entrega de la cosa, o sea, un plazo inmediato, porque se supone que el vendedor debe de garantizar la posesión pacífica del bien.
De lo contrario, estamos hablando de que el comprador no podría hacer uso del goce, dominio y posesión de la cosa. Aquí tenemos ventas separadas de una misma cosa o dos o más personas. Gasto de entrega, quién es el responsable de lo o quién incurre en los gastos de transporte y qué sucede con los predios rústicos. Si se ha convenido la cosa a dos o más personas, pero si se ha entregado solo a una, esta será preferida. Aquí, pues, el caso de los vehículos es bien común, ¿verdad? Usted adquiere el vehículo y nunca lo va a registrar, hacer trasén. Luego usted lo vende y ahí tiene la misma tarjeta de circulación anterior, ¿verdad? Y si usted va al registro a verificar quién es el propietario, posiblemente es una persona que hace 5 contratos de compraventa. Está registrado, porque las demás entregas, los demás contratos, si bien es cierto, se ha entregado materialmente la cosa, pero no se ha tenido posesión. No se da el dominio, porque no se está inscrito en el registro. O sea, no se ha transferido del todo la propiedad de la cosa. Si la cosa se ha entregado a dos o más personas, tendrá derecho a quedarse con ella la persona a la cual se le hubiese entregado primero. Y vamos a ver la prelación de los contratos. Si la cosa no se ha entregado a ninguno de los compradores, prevalecerá el título más antiguo. Y por eso es importante que cuando usted adquiere un vehículo, lo vaya a registrar. Porque después puede aparecer alguien reclamando, mire, yo soy el dueño, aquí está mi tarjeta, aquí está inscrito. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado, pero siempre se dan esos problemas con los vehículos. Los gastos de entrega. ¿Qué derechos tiene el comprador cuando el vendedor no cumple con la obligación de entregar? ¿Cuáles son los derechos que tendría el comprador si el vendedor no le entrega la cosa? Les consulto. Puede desistir del contrato, puede penalizarlo. Ajá, puede demandar y ahí puede exigir que se rescinda el contrato o que se le entregue la cosa y además puede exigir daños y perjuicios. Ahora bien, en cuanto a la venta de predios rústicos, aquí estamos hablando generalmente de inmuebles. Pueden ser urbanos, rústicos. Se dan dos modalidades. La venta de predio como especie o cuerpo cierto. Aquí sí se da la señalización de los linderos. Y en relación a cabidas. Es decir, que aquí no existe señalamiento del lindero. Actualmente, en el registro de la propiedad raíz hipoteca, si usted hace un contrato de compraventa donde no señala los linderos, se lo observa. Antes, yo recuerdo que cuando hicieron la reforma a la ley respectiva. Antes, usted, como uno debe tomar en cuenta el antecedente, y decía que le vende tal terreno, que linda al norte con mojón tal con propiedad de Juan Antonio, al sur mojón tal con propiedad de María Magdalena, y así. Y como ese era el antecedente, uno tomaba en cuenta el antecedente. Luego, cuando llegaba al registro, ahí le hacían la observación, ¿no? Mira, aquí tiene que hacer las medidas. Porque obviamente que cuando le vendían a usted, y tal vez Juan Antonio ya no era el propietario de ese terreno, al norte, por decir algo. Entonces,
había que hacer la medición. Eso implicaba contratar un perito, especialista, un topógrafo, para que hicieran la medición. Y bueno, y a veces resultaba que al hacer la medición, porque en términos generales se establecía de una superficie total de tantos, de tal medida, en términos generales, pero no se hacía la medición del inmueble en sí, en forma específica. Entonces, ahí se daba el problema de que, bueno, no se sabía la medida si estaba vendiendo más o menos. Y ya cuando hacían la medición, resultaba que había que hacer después una modificación al contrato porque le habían vendido más o menos. La regla de que el vendedor debe entregar lo que resta el contrato recibe especial aplicación en la venta de bienes raíces. Y como esta reviste en concepto de la ley mayor importancia, ha reglamentado en los artículos de 1634 a 1638 los efectos que se producen cuando el vendedor no entrega al comprador la extensión del terreno señalada en el contrato. Las reglas que se establecen en estos artículos son distintas según que el predio se venda con relación a su cabida o como una especie de cuerpo cierto. En relación a su cabida, como le reitero, se trata de que se hace una medición. Y como especie de cuerpo cierto se vende el terreno en forma general. Le vendo ese terreno sin mediciones. Cuando se entiende que la venta es en relación a cabida, por cabida se entiende la superficie del inmueble, normalmente expresada en hectáreas o en metros cuadrados, según se trata de predios rústicos urbanos. Vayamos a ver 1634 a 1638. Los vamos a leer las disposiciones y después vamos a comentar. Alguien que me haga el favor de leerme el 1634. Buenos días, licenciado, yo lo voy a leer. Bueno, buen día. Un predio puede venderse, artículo 1634. Un predio puede venderse con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto. Se vende con relación a su cabida cuando el precio se refiere a la unidad de medida o a un número de unidades, salvo que las partes declaren que no entienden hacer referencia en el precio. Hacer diferencia. En el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que reza en el contrato. Ay, gracias. El 1635, ¿quién me lo lee? Y ese artículo 1635 dice si se vende el precio, sí, el 35, predio. ajá, si se vende el predio con relación a su cavidad y la cavidad real fuere mayor a la cantidad declarada, deberá deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio, salvo que el precio de la cavidad que sobre alcance a más de una décima parte del precio de la cavidad real. Pues en este caso podrá el comprador a su árbitro o aumentar proporcionalmente el precio o desistir del contrato. Y si desiste, se le resarcirán los perjuicios según las reglas generales. Si la Voy a hacer cavidad más real, grande, permítanme, voy a hacerlo más grande. Es que para que se vea. Yo creo que por aquí, no. Y ahí se ve más grande. Ajá. sí. Si la cavidad real es menor que la
cavidad declarada, deberá el vendedor complementarla. Completarla. Y si esto no le fuere posible o no se le exigiera, deberá sufrir una disminución proporcional del precio. Pero si el precio de la cavidad que falte alcanza a más de una décima parte del precio de la cavidad completa, podrá el comprador a su arbitrio o aceptar la disminución del precio o desistir del contrato en los términos del precedente inciso. Ahí la ley da un margen del 10% en cuanto a lo que es la extensión del inmueble, para que el comprador pueda desistir o no del contrato de compraventa o pueda aceptarse una disminución proporcional o un aumento proporcional si es superior al 10% también lo que en realidad se le está vendiendo. El 1636, ¿quién me lo lee? Artículo 1636. Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio. Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos. Y si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo prevenido en el inciso segundo del artículo precedente. Vaya, aquí estamos hablando de cuando se vende como cuerpo cierto. Ahí no se toma en consideración la superficie del bien que se está entregando. Y es los casos que le señalaba, el mojón tal, linda, con propiedad de tal, del señor tal y así, ¿verdad? Sin medición. El 1637 establece que las acciones dadas en los dos artículos precedentes expiran al cabo de un año contado de la entrega. Si no dice nada, pues se tenía que eran 5 hectáreas o 5 manzanas, ¿verdad? Y en realidad eran 4 y no dijo nada. Ahí es el 10% el margen que da la ley, hacia arriba y hacia abajo. Si es más del 10% de lo que le han vendido o si es menos del 10%. Artículo 1638, las reglas dadas en los dos artículos referidos se aplican a cualquier, todo o conjunto de efectos o mercaderías, que es lo que es la rebaja. Ahí se paga un precio proporcional, ¿verdad? Debe haber un precio proporcional. Vaya, entonces, cuando la venta es en relación a la cavidad, se entiende la superficie del inmueble, normalmente expresada en hectáreas o metros cuadrados, según se trata de predios rústicos urbanos. Ustedes ven la medición, ¿verdad? En su casa, tiene la escritura de compraventa, ahí está la medición del inmueble. Así, por ejemplo, se vende por cavidad cuando se estipula que paga 1.000.000 por hectárea o 10 unidades de fomento por metro cuadrado, siendo entonces determinante la superficie del fondo o lote. Si me venden el metro cuadrado que a $100.000, va a depender de la plusvalía del lugar. Entonces, ahí yo voy a, dependiendo del número de metros cuadrados que me dan, así va a ser el precio del inmueble. Tenemos la venta por cabida y cuerpo cierto. Aquí no se hace referencia a la superficie, o sea, a las hectáreas o metros cuadrados, a la medición, sino que se hace referencia a la extensión del bien sin medición específica.
El artículo 1634, que lo leímos, un predio puede venderse con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto. Se vende con relación a su cabida cuando el precio se refiere a la unidad de medida o a un número de unidades, salvo que las partes declaren que no entienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que reza el contrato. Conceptos generales. Cuerpo, aquello que tiene extensión limitada, perfectible por los sentidos. Cierto, conocido como verdadero, seguro, indivisible. Cabida, extensión superficial de un terreno heredado. Es la extensión superficial, pero sin las mediciones respectivas. Cuerpo cierto es la extensión de terreno que vemos, pero no medimos, por lo cual puede ser mayor o menor a lo que estamos comprando o vendiendo. En caso contrario, la cabida es la medida real del terreno. Vaya, acá la cuestión es que actualmente en el registro de la propiedad raíz hipoteca tiene que la escritura llevar las mediciones específicas, la superficie en metros cuadrados, hectáreas. Pero en todo caso se puede pactar la venta por cuerpo cierto, sin perjuicio de que en el documento van las medidas. Bueno, yo le compro ese terreno, se lo compro y yo se lo vendo en tanto, sin considerar cuánto mide. Obviamente que ya en el documento de compraventa se tiene que detallar, se tendría que detallar la medición exacta. Venta por cabida. Si la cabida es mayor, aquí estamos hablando de los porcentajes que da, ¿verdad? El margen de porcentaje que puede dar si es mayor o es menor, que es el 10%. Si la cabida que sobra alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida real, podrá el comprador aumentar el precio o desistir del contrato. La parte proporcional, ¿verdad?, al incremento. Si la cabida es menor, si la cabida que falta alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida, podrá el comprador aceptar la disminución del precio o desistir del contrato. En todo caso, si yo le estoy vendiendo 100 metros cuadrados como cuerpo cierto, ahí no va a importar que sea mayor o menor, pero si lo vendo por cabida, sí, ¿verdad? Si yo digo que son 100 metros cuadrados y en realidad son 110 metros cuadrados, pues si es el 10%, entonces yo tengo que pagar el valor proporcional sobre ese excedente o desistir del contrato. Y a la inversa, están vendiendo 100 metros cuadrados según la escritura, el antecedente, pero en realidad es 90 metros cuadrados. Ahí tengo que hacer una disminución proporcional en el precio. Bueno, ¿esto cómo se hace? Bueno, hay que hacer la medición por medio de un topógrafo. Y eso es lo que se denomina remedición de inmueble. Se hace una remedición de inmueble, que es una escritura. Y ahí se establece la medición real que tiene el inmueble. Miren, aquí está un terreno, pueden verlo. Si yo lo vendo como cuerpo cierto, le digo, esto es lo que te voy a vender. No le estoy vendiendo en metros cuadrados, independientemente de la medición que pueda tener ese bien. Es aquella en la que el precio no se calcula, considera en razón de la expresión de su cabida, o razón de un precio por unidad de medida o número, sino por la suma global pactada, que hay un monto global, no importa tanto cuánto mide el inmueble. En estos casos, la superficie de la finca no se constituye como dato que haya sido tenido en cuenta por las partes contratantes para conformar su voluntad contractual, siendo irrelevante su mención en el contrato. Ahora bien, yo le reitero nuevamente, actualmente no le aceptan una escritura de compraventa si no va la medición de la superficie, o sea, si es metros cuadrados. Debe de medirse el inmueble, independientemente de que
importe no importe, porque si la venta es por cabida, sí me importa cuánto mide y en razón de eso calculo el precio. Pero si es por cuerpo cierto, independientemente de lo que mida, yo le calculo el precio en forma global. Una vez vendido el bien por cuerpo cierto, puede discutirse la medida y el precio. ¿Qué dicen ustedes? Una vez vendido el bien por cuerpo cierto, puede discutirse la medida y el precio. ¿Qué dicen ustedes? Ya no, Yo ya no. Sí podría, ¿Verdad? sí podría Ajá, sí verse, se puede pero ya hacer una sería remedición. irrelevante. Ya no sería. Ajá, se puede hacer una remedición del inmueble para efectos de saber su extensión superficial en metros cuadrados, etcétera. Pero ya no tendría que incrementarse o disminuirse el precio de manera proporcional, ya no, ¿verdad? Porque han pactado a cuerpo cierto. Distinto es que hayan pactado por cabida, entonces sí, ¿verdad? No sé si tienen preguntas sobre esto o si está claro. Estamos hablando del contrato de compraventa y vemos acá aspectos que especializados o reglas especiales respecto a la venta de los inmuebles, de los bienes raíces. Un contrato de compraventa tiene sus propias características. Puedo vender derechos, puedo vender muebles. Dentro de los muebles puedo un vehículo. Depende del tipo de contrato, así hay que cumplir las obligaciones establecidas en la ley. Pero en el Código Civil se establece cuáles son los requisitos y formalidades que debe de cumplir el contrato de compraventa. Luego tenemos que, en el caso de los bienes inmuebles, se puede pactar por cabida. Eso significa que la venta va a tomar en consideración la superficie, las medidas en hectáreas, metros cuadrados. Y si es el otro método por cuerpo cierto, eso no importa. Pero al momento de pactar el pago y compra, no se toma en cuenta para el cálculo del valor del bien su superficie, sus medidas. Pero en la compraventa sí debe de ir detallado, porque de lo contrario no se lo van a recibir, le van a hacer una observación en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Y entonces si le hacen esa observación, tiene que contratar un topógrafo para que haga la medición y ahí se pueden dar dos cosas o tres cosas. Que el inmueble sí mida lo que en términos globales, porque ahí siempre se establece cuánto mide. Con una hectárea de 20 hectáreas, hay que hacer la conversión a metros cuadrados. Puede ser que en realidad son 25 hectáreas o puede ser que son 18 hectáreas. Y entonces ahí, ¿qué implica? La observación va a implicar que tiene que hacer una remedición del inmueble. Y en la remedición del inmueble puede ser superior o puede ser inferior a las 100 hectáreas que usted compró. Pero si pactaron por cuerpo cierto, no importa. Ahora, si pactaron por cabida, sí importa, porque después del 10%, si es mayor, hay que hacer el pago proporcional o desistir del contrato. Si es menor, hay que hacer la disminución proporcional o desistir del contrato. Aquí podemos ver algunos formatos que yo les tengo aquí de escritura. Formas de elaborar las compraventas, documento privado autenticado por notario, escritura pública. ¿En qué caso se exige escritura pública?
Venta de inmuebles. La venta de inmuebles. Las servidumbres. ¿Cuál es el otro caso? Los derechos de herencia. Aparte de la compraventa en documento privado. Muchos de ustedes ya están familiarizados con esto porque hay algunos estudiantes acá que trabajan en oficinas jurídicas, ¿no? Otros que no, ¿verdad? Pero vamos a ver acá. Parte de la compraventa en documento privado. Miren cómo es el encabezado. Esto es común a casi todos los tipos de contratos. Nosotros, dice, aquí no está compareciendo ante un notario que menciona los nombres, los datos generales de la persona. ¿Cuáles son los datos generales de la persona? Bueno, los datos generales de la persona son el nombre, el domicilio, el documento de identidad, el número de identificación tributaria si es persona jurídica, porque después de la reforma que se hizo a la ley del MIC, que no se llama así, tiene un nombre un poco largo, se adecuó el número de identificación tributaria con el DUI, documento único de identidad del Ministerio de Hacienda, de tal manera que actualmente para las personas naturales es el documento único de identidad, también el documento de identificación tributaria. Y en el transcurso del presente denominar el vendedor de tantos años, se debe de relacionar ambos, vendedor y comprador. Pero vemos acá, debe de ir todas las generales de los contratantes. Vehículo que no ha sido inscrito en CERTRASEN y la tarjeta de circulación está a nombre del antiguo dueño. Ojo, se relaciona el antecedente de la compraventa. Otorgamos, primero, que el vendedor, según documento privado de compraventa de vehículo otorgado en la ciudad de San Salvador a tales horas, ante los oficios notariales de tal persona, soy dueño y actual poseedor de un vehículo de las características siguientes. Para aquí ya se hizo el traspaso, ya se fue a registrar a CERTRASEN y está haciendo relación al antecedente, a la escritura. Aquí están las características del vehículo. Y las demás que se encuentran consignadas en la tarjeta de circulación. En la tarjeta de circulación ahí están los datos del vehículo. Eso todo lo sabemos. Vehículo que ha sido inscrito en CERTRASEN y la tarjeta de circulación está a nombre del vendedor actual. Otorgamos. Fíjense que se debe relacionar esto que he leído acá. Vehículo que ha sido inscrito en CERTRASEN y la tarjeta de circulación está a nombre del vendedor. Cuando es un inmueble, ustedes ven que se encuentra inscrito en el registro de propiedad raíz hipoteca de tal lugar y se pone el número de folio. Otorgamos el primero, que según tarjeta de circulación soy dueño y actual poseedor de un vehículo de las características tales. Y las demás que se encuentran consignadas en tarjeta de circulación. El precio. Que por el precio de tanto, $1000 de los Estados Unidos de América, que recibo mi entera satisfacción de parte del comprador, antes mencionado, le vendo el vehículo antes descrito, haciéndole en este acto la tradición del dominio, ojo acá, posesión y demás derechos anexos que sobre el mismo me corresponden, entregándoselo materialmente junto con las llaves y tarjeta de circulación. ¿Qué pasaría si dijera, haciéndole en este acto la entrega y posesión y demás derechos anexos? ¿Qué pasaría ahí? Que aparte del derecho del carro le está dando otros. Está dando otro. Ajá. ¿Qué dicen los demás?
no le está haciendo la entrega material, no es como ¿Cómo que no? solo... Le está haciendo la entrega material. ¿Qué es lo que no le está entregando? Perdón, tuve problemas de conexión. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Vaya, estábamos leyendo acá, entonces dice, haciéndole en este acto la tradición del dominio, posesión y demás derechos anexos que sobre el mismo me corresponden, entregándoselo materialmente junto con sus llaves. Ajá, pero es que la posesión es la entrega material. Si yo no solo menciono haciéndole la entrega y posesión y demás derechos, pero no menciono la tradición, entonces significa Pero que no le solo está entregando el dominio. una... Eso es el dominio. Yo le puedo entregar el vehículo, usted lo recibe, pero si en la escritura no dice, o en el documento no dice que le está haciendo la tradición del dominio, entonces solo le hizo la entrega o posesión, nada más. Ojo con eso. Sé que ustedes cuando hagan una compraventa deben de fijarse en esa situación, porque de lo contrario es como una especie de posesión nada más. Debe decir, haciéndole en este acto la tradición del dominio. Aceptación. Por mi parte y como comprador acepto la venta y tradición que del dominio, posesión y demás derechos que sobre el vehículo en mención se me hacen, dándome por recibido en este momento del mismo, así como de las llaves y tarjeta de circulación. Todo esto debe de ir. Ambos contratantes, para los efectos legales de este instrumento, señalamos como un domicilio especial el de esta ciudad, a cuyos tribunales nos sometemos expresamente en caso de acción judicial. Así nos expresamos, ratificamos en todas sus partes el contenido del presente documento en fe de lo cual firmamos en la ciudad de San Salvador en los tales días. Esto también es importante en la jurisdicción a la cual se van a someter en caso de conflicto. Vaya, luego después, si se autentica ante notario, cuando se inicia en la misma hoja de las firmas del otorgante, el notario comienza el acta después de la firma. Puede ser que ya, imagínense que las firmas quedaron a media página. Después de las firmas comienza el notario a escribir. Pero si las firmas quedaron al final de la página, entonces solo hace un enlace. Le pone el sello y la rúbrica para enlazarlo con la primera página donde va a iniciar la autenticación, ¿verdad? En la ciudad de San Salvador a las 9:30 del día tal ante mí. El nombre del notario. Notario de este domicilio comparecen los señores. Las mismas personas. Cuando se inicia en hoja diferente a las firmas de los otorgantes, el notario comienza el acta de la siguiente manera. Ven acá. Primero se hace un enlace. Se coloca el sello de notario en la página donde están las firmas y la rúbrica. Y luego, y ahí en el sello se pone con lapicero, en. Y luego en la siguiente página comienza la ciudad de San Salvador a las 9:30 del día 29 de octubre del año tal. Ante mi notario comparecen los señores. Datos importantes a tomar en consideración. Cada hoja debe ser sellada por el notario en la parte superior derecha y colocar encima una rúbrica o media firma, la cual debe estar registrada en la Corte Suprema. La ley del notariado no lo exige, pero por la costumbre y por seguridad jurídica es mejor que se sellen para evitar que le agreguen otra página que no corresponde al documento original. Actualmente sí lo exigen en el registro. Eso puede ser una observación. Usted no coloca el sello y la rúbrica. Es por seguridad jurídica. Al final del documento donde el notario da fe del acto, bueno, quería comentarles que cuando uno lo autorizan de notario, va a la corte y ahí le entregan los sellos, pero se anota en un libro y ahí en ese libro le dicen, coloque su firma
su media firma y su rúbrica. Al final del documento, donde el notario da fe del acto, los otorgantes vuelven a firmar. Luego firma el notario en el siguiente orden. Primero firma y luego sella. Es decir, que en el documento que está autenticado por el notario, deben también firmarlo los otorgantes. Y de último, el notario coloca su sello. El documento original se entrega al comprador, el notario debe quedarse con una copia para su archivo personal. ¿Qué dice la ley del notariado? El artículo 2. Los instrumentos notariales o instrumentos públicos son escritura matriz, que es la que se sienta en el protocolo, escritura pública o testimonio, que es aquella en que se produce la escritura matriz, y actas notariales, que son las que se sientan en el protocolo. Vaya, la escritura matriz es la que queda en el protocolo del notario. El testimonio es una copia fiel de esa escritura matriz, una fotocopia, que está firmada y sellada por el notario. Eso es lo que le dan al cliente. Acta notarial puede definirse como el instrumento público redactado por el notario por requerimiento de una persona con el objeto de acreditar fehacientemente uno o más hechos capaces de producir efecto jurídico que ha presenciado, ejecutando o comprobado. Esto se regula del artículo 50 al 53, el acta notarial. Eso se hace constar un hecho, un acto determinado. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, puede pedirle a un notario que haga el acta sobre lo acontecido ahí, en ese hecho. Las actas notariales tienen sus propias características que las diferencian con otros instrumentos. Por ejemplo, no se asientan en el libro de protocolo, como la escritura matriz. No son una copia literal de un acto anterior, como lo es el testimonio. Y su contenido es la relación o acreditación de hechos y excepcionalmente actos que no deban calificarse como contrato. Tienen similitud con la escritura matriz, en tanto se redactan con las mismas formalidades, con las excepciones que la matriz lleva un número correlativo de orden en su inicio y no es sellada por el notario. La compraventa autenticada por notario no se hace en escritura pública, sino que en el mismo documento privado, a continuación, el notario comienza a hacer su acta notarial. Es un acta notarial. No sé si tienen preguntas hasta acá. Si no, continuamos. Quiero ver cuántos hay. Hay 29. Pocos. Luego, partes de la compraventa en escritura pública, el protocolo. Aquí estamos hablando de una compraventa que se realiza en escritura pública o se asienta en el protocolo. Número 1 va numerada el libro tal, también. El libro va numerada. Compraventa de inmuebles. En la ciudad de San Salvador a tales horas del día tal. Ante mí, notario de este domicilio, comparece el señor tal. Aquí se identifican, digamos, las generales de la persona, de ambas personas, de comprador y vendedor, su número de identificación tributaria, o sea, en este caso de persona natural, el DUI, si es persona jurídica, el número, el NIC. El antecedente es importante relacionarlo, o sea, la escritura. ¿Qué sucede? Que cuando no hay antecedente, o cómo no, siempre hay antecedentes, pero ¿qué sucede cuando no está medido? Hay muchas escrituras de compraventa que en el antecedente se dice, bueno, al oriente, mojón tal, con propiedad del señor tal y así, ¿verdad? En esos casos hay que mandar a hacer una medición. Hay que contratar un topógrafo para que haga la medición del inmueble. Licenciado, ¿Sí? una consulta. Cuando me dicen cuando no tiene la descripción técnica, ¿verdad? Ajá, o sea, no hay medición. Pues, no sé si han visto ustedes esas escrituras en las cuales dice
que en vez de medición dice al norte colinda con terreno del señor tal, al sur con terreno del señor tal. Ah, no dice los metros y todo No, eso. solo en términos generales dice una extensión superficial de tanto. Ah, es que fíjese que yo he observado unas escrituras, más que todo las de lista. Esas Ajá. solo traen la ubicación y la matrícula, y a veces lo que hacemos es ir a ver el antecedente, porque a veces ahí está la calca, la descripción técnica, ¿verdad? Porque si no lleva la DT, no le inscriben en el registro. Sí, no lo inscriben. Entonces, Ujú. si no se tiene la descripción técnica, hay que contratar un topógrafo. Ahí puede darse una remediación del inmueble. Vaya, entonces, según inscripción de matrícula tal, ¿verdad? El registro de la propiedad e hipotecas de este departamento, dueño y actual poseedor de un inmueble de naturaleza rústica urbana, situado en la jurisdicción tal, departamento tal, marcado con lote número de polígono tal, el cual tiene las medidas y linderos siguientes. Y ahí dice al norte, al oriente, al sur. Dicho lote tiene una extensión superficial de tantos metros cuadrados. Solo esto dicen normalmente en ese tipo de escrituras que usted menciona. Equivalente a varas cuadradas. El precio, que libre de todo gravamen y que permítanme que esto siempre me sale. Y cuesta que se quite. Que libre de todo gravamen y por el precio de tantos dólares, moneda de los Estados Unidos de América, que manifiesta tener recibido a su entera satisfacción del señor tal, le vende a él el inmueble anteriormente descrito y en consecuencia, por medio de este instrumento, le hace la entrega y tradición del dominio, posesión, uso y goce, la entrega y tradición del dominio, ojo con esto, posesión, uso y goce y demás derechos reales que sobre dicho inmueble le corresponden, entregándoselo materialmente en este acto y obligándose al saneamiento y evicción. Aceptación. Aquí está cuando se está dando la aceptación del contrato de la compraventa. Y me dice que acepta la venta y tradición que se le hace del inmueble interrelacionado y se da por recibido el dominio, posesión, uso, goce y demás derechos que sobre el mismo se le transfiere. Y lo recibe materialmente en este acto. El vendedor me manifiesta que el inmueble o objeto de este contrato no está ni ha estado arrendado. Asimismo que entre la sociedad vendedora y el comprador no existe parentesco alguno. Luego el cierre. ¿Cómo se cierra? Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de este instrumento y le digo que les jure. Todo lo escrito íntegramente en un solo acto sin interrupción manifiesta su conformidad, ratifica su contenido y firmamos, doy fe. Aquí vemos algunos requisitos. En el caso de la compraventa de bienes raíces, ¿qué tipo de procedimiento se sigue para comprar un bien raíz? La compra de bienes raíces son terrenos urbanos o rústicos, edificaciones, en cualquier parte del país requiere el mismo proceso administrativo, dependiendo del precio de venta del bien, este paga o no un impuesto de transferencia de bienes raíces, el que le decían de alcabala. Ahí está en colones, 250,000, hasta 250,000 colones no paga. A partir de esa cantidad sí paga el 3%. No sé cuánto es. En la clase anterior alguien dijo cuánto era el límite. ¿Alguna condición especial? ¿Cuánto es? Los 28.571.43. Eso es, al dividirlo 250,000 entre 8 y Hay que 75. Hay que Ajá. restarle los 28.571.43 a la cantidad de la venta. Al precio. Ajá, y Ajá. luego Se multiplicarlo multiplica. por el 3%. Sí, y ahí sale el impuesto a pagar. ¿Alguna condición especial para poder comprar un bien raíz en El Salvador? El artículo 105 de la Constitución establece las siguientes condiciones para el bien de raíz. Una persona natural o jurídica puede comprar hasta 245 hectáreas de tierra rústica. No aplica a cooperativas. Un extranjero puede comprar bienes raíces rústicos si su país de origen otorga iguales derechos a los salvadoreños. Esta regla no aplica si los bienes son destinados a establecimientos industriales. Esto está en la Constitución.
Compraventa de bienes raíces con valor inferior a 28.000. Ah, aquí está, 28.571.43. Los bienes raíces con un precio de venta inferior a esa cantidad no pagan el impuesto de transferencia de bienes raíces. Compraventa de bienes raíces con valor superior a esa cantidad, 28.571.43, paga el 3% sobre el excedente de 28.571.43. Pues, bueno, los pagos se hacen en los bancos, ¿verdad? Este es el recibo que hace ¿cómo se llama? El recibo del Centro Nacional de Registro, que uno llena a mano a veces, aunque hoy ya se está haciendo en línea se hace, uno se registra. Y se puede pagar también en línea. Este formato estará en el salón de apoyo virtual. Bueno, no, ahí la presentación es la que lo puede. Miren, aquí ya pagaron, cuando se paga el impuesto de transferencia de bienes raíces. Y se ve. Está una cuestión, un detalle del Centro Nacional de Registro, número de presentación, fecha de presentación, representante, contrato, recepción, quien lo recibió, notario o funcionario, matrícula, dirección del inmueble. Aquí vemos cuando es algún municipio, ¿no? Otras disposiciones. Código Civil, artículo 1605. Ley de procedimientos uniformes para la presentación, trámite y registro de depósito de instrumentos en los registros de la propiedad raíz y hipoteca social de inmuebles, de comercio y de la propiedad intelectual. Artículos 5 y 12. Ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces, artículos 4, 7 y 20. Ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas del registro de la propiedad raíz y hipoteca, artículo 48. Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la ciudad de San Salvador, si es aquí en San Salvador, si es en otro municipio, porque hoy ya hay San Salvador son 44 municipios. Tienen que hacer nuevas ordenanzas y todo eso. Reglamento de la ley de reestructuración del registro de la propiedad raíz hipoteca, artículos 61 y 62. Y luego tarifa de arbitrio de la Municipalidad de San Salvador, artículo 35, en el caso que es San Salvador. Vaya, no sé si tienen consultas. Recuerden que hay que hacer exposiciones, ¿verdad? Que deben de subir la presentación al aula virtual. Yo les voy a subir la pestañita. Creo que la otra semana les tocaría. Serían... ¿Sí? El sábado comienzan las exposiciones. Sí, no recuerdo si comienzan el sábado. Ya vamos a ver. No sé si alguien tiene ahí la guía a disposición, pero en la guía está. Creo que sí, el sábado. Vamos a ver. Sí, creo que es el 13. El 13. Verifiquen Sí. ahí. Sí, verifiquen. Verifiquen, porque yo no lo tengo en la mano. Entonces, van a pasar a exponer. Van a tener 15 minutos cada grupo. Si se pasa los 15 minutos, ahí en la rúbrica se establece que se le baja puntaje. Si lo hace en menos de los 15 minutos, también se le baja puntaje. Deben de pasar a exponer al menos 3 personas, ¿verdad? Y ahí los que no expongan tienen que responder las preguntas. Ustedes deben de preparar la exposición, deben de subir la presentación, lean la guía en el aula virtual y ahí, pues, eso va a servir de base para la calificación, ¿verdad? Porque la presentación y la exposición es lo que se califica. Así que prepárense. Yo este sábado que viene no sé si les voy a dejar una actividad, todavía no lo tengo definido. Pero si les dejo una actividad, implicaría que no habría clases. Sí se las dejo. Oigan bien, todavía no lo he definido. Eso implicaría que
en la hora de la clase de 6:30 a 8 ustedes van a subir la actividad y valdría un punto del parcial. ¿Sí? Sería un caso práctico de lo que hemos estado viendo. Si es que yo, por X o Y motivo, no se me imposibilita dar la clase, entonces esa actividad van a tener entre 6:30 a 8. Puede ser que yo les diga que elaboren un contrato y a mano y lo van a subir. Van a subirlo al portal. Pero eso está todavía en veremos. Yo en el transcurso de la semana estén pendiente de sus correos. Ahí se los voy a, les voy a decir qué es lo que van a subir. Y si no les digo nada es porque va a haber clase. Estamos, ¿verdad? Sí, ¿Se entiende? Sí. Vaya. Está bien. Sí, ya entendimos. Vaya, perfecto. Vamos a, entonces, si no hay preguntas, a finalizar la clase en este momento y quedamos pendientes. Solo Gracias. Perdone. Gracias por, ¿sí? Si en el documento dice que se da la tradición de dominio y posesión, ya decir uso, goce y de los demás ya sería irrelevante. Sí, pero tiene que decir siempre y cuando la tradición del dominio. De dominio y posesión, ¿verdad? Ya lo demás sí, no. Tradición del dominio. Porque la posesión, la entrega material es la posesión. Entonces ustedes cuando suscriban una compraventa deben de tener cuidado en eso. Bueno, gracias entonces a todos por su atención, bendiciones y quedamos pendientes. Bendiciones. Feliz día, licenciado. ¿Sí que deseo? Ah, bueno, yo pensé que era pregunta.